Hoy quiero que estudiemos juntos sobre esto. Debemos permanecer en Cristo el Salvador. Debemos permanecer en Cristo el Salvador. ¿Por qué, hermanos? Porque, como acabamos de mencionar, la salvación llega solamente por Cristo. Cristo es el único que puede salvarnos. Y cuando permanecemos en Cristo, permanecemos, claro está, en esa gran bendición de la salvación, de la vida eterna. Si hemos creído en Cristo, la evidencia principal de haber creído en Cristo es nuestra permanencia en Él. Y hay un pasaje de la Biblia que yo quiero que tomemos en cuenta. Es Gálatas, capítulo 3, del verso 1 hasta el verso número 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta palabra es muy importante porque nos muestra lo que debemos considerar todos los días, y esto es permanecer en Cristo, permanecer en el Evangelio, permanecer en la verdad. Quiero leer esto mismo en la traducción lenguaje actual. Y dice así: ay Gálatas, qué tontos son ustedes. Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me digan una cosa. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Claro que fue por aceptar la buena noticia. Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? ¿Tantos sufrimientos para nada? Aunque no creo que hayan servido de nada. Dios no les ha dado el Espíritu, ni ha hecho milagros entre ustedes solo porque ustedes obedecen la ley. No, lo hace porque ustedes aceptaron el mensaje de la buena noticia. ¿Por qué esta lectura en dos versiones? Porque es muy importante este mensaje, hermanos. Es muy importante que comprendamos lo que acá se quiere mencionar. Y hay aquí tres enseñanzas que yo quiero que estudiemos hoy. Lo primero es que la muerte y la resurrección de Cristo es el Evangelio. Y es que el apóstol Pablo está hablando a los Gálatas, quienes recibieron la explicación de la muerte de Cristo, según lo que hemos leído. Ellos conocieron todo lo referente a la muerte de Cristo, entonces ellos escucharon el Evangelio. El apóstol Pablo les presentó el Evangelio. Les presentó el Evangelio de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo y de su resurrección. Entonces, para nosotros, esto es el fundamento de nuestra fe. Para nosotros esto es lo fundamental, la muerte y la resurrección de Cristo, que es el Evangelio. Y en esto tenemos que permanecer, hermanos, en Cristo, enfocados siempre en Él, porque la salvación llega únicamente por medio de Cristo. Y podemos disfrutar eternamente la salvación porque Cristo aseguró para nosotros con su muerte la vida eterna, la salvación eterna.
El Evangelio aparece en la Biblia explicado de esta manera, en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El Evangelio se recibe cuando es predicado. O sea, oímos el Evangelio, recibimos el Evangelio, perseveramos en el Evangelio y retenemos el Evangelio. ¿Esto qué indica? Esto indica que debemos estar siempre en Cristo Jesús. Debemos permanecer en la confianza de que la muerte de Cristo ha resuelto nuestro problema de pecado. Versículo 3 de 1 Corintios 15. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio es la muerte de Cristo por nuestros pecados. El Evangelio es que Cristo resucitó para nuestra salvación. Y la Biblia se trata de esto. Por eso la muerte de Cristo fue anunciada. La obra de Cristo fue anunciada de manera anticipada y se especificó todo lo referente a la obra de Cristo. La obra de Cristo en la cruz fue el cumplimiento exacto de lo que Dios quiso revelar a través de las Escrituras. Por eso es que si queremos entender la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, si queremos conocer el Evangelio, debemos conocerlo a la luz de la Biblia. En el Antiguo Testamento, Cristo aparece anunciado, y en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de esto que fue anunciado, en un cumplimiento exacto, en un cumplimiento perfecto. Por eso necesitamos entonces oír el Evangelio, recibir el Evangelio, perseverar en el Evangelio y retener esa verdad que la Biblia nos revela. Los Gálatas estaban entonces volviendo al judaísmo. Ponían su confianza en la obra ante la ley. Entonces, consideraban algunas acciones de la ley como necesarias para la salvación, como la circuncisión, por ejemplo, y otras prácticas. Y lo que el apóstol Pablo está diciéndoles es: la muerte de Cristo es suficiente para la salvación. El mensaje del apóstol es: confíen en la cruz de Cristo, reciban el sacrificio de Cristo, porque ese es el sacrificio que logra para nosotros la salvación. Y por eso hoy no debemos dejarnos engañar por Satanás, quien con astucia busca apartarnos de la verdad para que confiemos en alguien más o en algo más, para que hagamos algo más, muy particularmente de lo que Cristo ya hizo. No tenemos que hacer nada más. Todo ha sido hecho por Cristo, solo hay que confiar. Todo ha sido consumado por Cristo. Y no tenemos que confiar en alguien más o en algo más, porque el único que logró complacer a Dios, el único que logró todo lo necesario para nuestra salvación fue Jesucristo, y nuestra confianza debe estar puesta en Él. Entonces, si una persona no recibe el Evangelio, si una persona no persevera en el Evangelio, si una persona no retiene la palabra, entonces la fe no es la fe genuina. No hubo una fe correcta, no hubo una reacción correcta, y entonces no hay salvación. Algo muy cierto es que Dios siempre nos dará la palabra que nos ha revelado. Pondrá la palabra en nuestro corazón, pondrá la palabra en nuestra boca, oiremos el mensaje, porque Dios quiere que recibamos con fe la obra de Cristo y que perseveremos confiando en esa obra y que retengamos ese entendimiento
ese conocimiento, esa verdad del Evangelio, porque solo así es como disfrutamos de la salvación. En 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto es el Evangelio, la cruz de Cristo. Y el apóstol Pablo se acerca a los corintios recordándoles cómo llegó a ellos y qué fue lo que les habló, qué fue lo que les enseñó, qué fue lo que les proclamó. El apóstol no dependía de sí mismo, pues se consideraba débil, temeroso. Entonces no dependía de él como para que los corintios creyeran. Dependía del poder del Espíritu Santo, ese poder de convencimiento, ese poder del Espíritu Santo con el Evangelio para convencer a las personas de pecado, para convencerles de que Cristo es el justo, para darles la certeza de que Satanás ha sido ya vencido. Entonces, esto es lo que debemos considerar. El Evangelio obrará en nuestras vidas siempre con el poder del Espíritu Santo. Luego el apóstol dice que anunció el testimonio de Dios, o sea, el Evangelio, y no fue con excelencia de palabras o de sabidurías meramente humanas, mundanas. Él fue con temor, con temblor, con debilidad, y se propuso proclamar solo un mensaje: a Jesucristo y a este crucificado. Porque este es el Evangelio que nosotros debemos tomar para nuestra vida. El Evangelio que tiene como propósito resolver nuestros problemas fundamentales: el pecado, Satanás y la misma muerte. Entonces, cuando nos aferramos a Cristo, vamos a recibir lo mejor. Somos perdonados de nuestros pecados, liberados de la condenación. Y el poder de Satanás no puede dominarnos. Él no puede acusarnos, y la tentación que nos ponga no puede esclavizarnos de nuevo en el pecado. Pero esto es cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo. No seamos como los Gálatas, que confiaban en sus obras, en su esfuerzo, que confiaban en las obras de la ley y por eso buscaban la circuncisión y practicaban otras cosas. La religiosidad afecta mucho a las personas, porque muchas veces las religiones llevan a las personas a métodos, a formas, a tradiciones, a entendimientos de la Biblia que no son los correctos. Por eso nuestro enfoque principal y fundamental debe estar en la muerte de Cristo, en su resurrección, y aferrarnos a ese sacrificio como suficiente para que seamos perdonados de nuestros pecados, liberados del poder de Satanás y de la muerte. En Romanos capítulo 4, verso 20 al 25, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro.
el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y aquí aparece la muerte y la resurrección de Cristo otra vez. Y venimos hablando de esto, la muerte y la resurrección de Cristo. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Porque el hecho de que Cristo se haya levantado de los muertos dice dos cosas. Siempre fue perfecto ante el Padre, nunca pecó, y además en el sacrificio que llevó a cabo para salvarnos fue perfecto, pues el Padre quedó complacido y por eso le resucitó de entre los muertos. Y este es el mensaje del Evangelio que nos permite ser salvos. Abraham es mencionado acá. Abraham recibe la promesa. Él cree en la promesa, pone su fe en la promesa y su fe le fue contada por justicia. Es decir, por creer en Cristo, por confiar en Cristo, por depender de la muerte de Cristo, quedó libre de su pecado, quedó libre de su culpa. Entonces, él recibió la salvación, él recibió la vida eterna. Y eso que no vio a Jesús, y eso que Jesús no nació en su época, pero él tenía la fe de Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la fe de Abraham y es la fe que nosotros debemos tener. Así que, hermanos, debemos permanecer en Cristo el Salvador. Y en primer lugar, hermanos, la muerte y la resurrección de Cristo es el Evangelio. Así que, si permanecemos en Cristo, debemos aferrarnos a su muerte, a su sacrificio y a su resurrección, porque esa es la buena noticia. Este es el Evangelio, porque a través de la obra de Cristo es como podemos ser salvos. Y hemos venido viendo cómo la palabra de Dios nos lleva precisamente a enfatizar la muerte de Cristo. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que la muerte de Cristo fue anunciada. Mire, pensemos por un momento en todas las palabras del Antiguo Testamento. Cómo el Antiguo Testamento da testimonio, anuncia de Cristo como nuestro Redentor. La Biblia da testimonio de la muerte de Cristo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo fue prometido y Él vino para ser el mediador entre Dios y nosotros, porque con su muerte nos une con Dios, nos reconcilia con Dios. Él se dio a sí mismo. Entonces está diciendo que Él se sacrificó en la cruz. Él se entregó a la muerte. No fue doblegado por un poder extraño. No fue doblegado por Satanás. No fue llevado a la cruz como consecuencia por su pecado. No. Él fue a la cruz porque tomó nuestros pecados. No fue Satanás el que lo llevó a la cruz. Fue Cristo el que con la cruz derrotó a Satanás. Y este es el Evangelio. En esto debemos permanecer. Y por último, hermanos, Tito 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y de nuevo, la Biblia nos está diciendo acerca de Cristo, quien se manifestó.
quien dio su vida, quien se dio a sí mismo para purificarnos, para hacer de nosotros personas nuevas y que vivan para buenas obras. Entonces, la muerte de Jesucristo es el mensaje fundamental. La muerte de Jesucristo y su resurrección es el mensaje en donde tenemos que poner nuestra fe. Es la verdad que debemos retener. Es la verdad en la que debemos perseverar, porque de esa manera es como vamos a estar disfrutando siempre de los favores de Dios. Debemos permanecer en Cristo, el Salvador. ¿Por qué? Porque con la muerte y con la resurrección de Cristo tenemos la salvación. Y esto es el Evangelio, lo que debemos escuchar, lo que debemos recibir, lo que debemos profundizar, lo que debemos disfrutar, ahí debemos perseverar, y ese contenido, esa enseñanza fundamental, la debemos retener porque hay que transmitirla también a otras personas. Permanezcamos en Cristo, hermanos, porque solo con su muerte encontramos la vida. Solo con su sacrificio recibimos la salvación.